Listo, muy bien. Muchas gracias por la confirmación. Entonces, vamos a dar inicio a esta charla hoy día. Muy bien. Me presento yo. ¿Quién soy? Primero, soy Daniel Chinga Castro, soy peruano, tengo mis padres, Luis y Carmen, soy un orgulloso tío de 5 sobrinos. Eso es un poco para que me conozcan a nivel personal. Soy ingeniero empresarial y de sistemas. Me desarrollo actualmente y me desempeño como agilista, ¿no? Precisamente con el tema que nos toca ver el día de hoy. Y también actualmente explorando inteligencias artificiales para poder optimizar el trabajo y justamente en ese campo de la agilidad también. Tengo más de 15 años profesionalmente laborando en áreas de tecnologías de la información, actualmente para uno de los bancos top aquí en Perú, y tengo más de 5 años en agilidad. Al inicio con prácticas empíricas, con prácticas individuales por mi lado, y ya actualmente en el cargo de Scrum Master para esta entidad. Ya allí en el cargo como tal más de 3 años. Y también me desempeño como facilitador de espacios y también speaker en algunos eventos. Uno de los últimos ha sido el evento de Ágiles 2023, así que por allí también hay bastante información que les puedo compartir el día de hoy. Y bueno, soy docente, por parte también de Elitec. He venido desarrollando este cargo de la docencia a través de 10 años en otras instituciones también. Me considero viajero y también en mis espacios libres, pues me dedico a lo que es la música. Así, eso es un poco para que me conozcan el día de hoy y ahora sí, vamos a lo nuestro. Seguramente ustedes han escuchado el término agilidad y de hecho es lo que les interesa el día de hoy. Pero, ¿qué es exactamente la agilidad y por qué es tan importante? Así que vamos a empezar a ver que hoy en día tenemos muchos desafíos empresariales. La agilidad surge precisamente para poder contrarrestar estos desafíos. ¿Cuáles son estos? Primero, la velocidad de cambio. Hoy en día ya no es posible planificar un gran proyecto, un producto con una visión de 1 o 2 años. ¿Por qué? Porque los cambios son constantes. Ejemplo más reciente, la pandemia. Otro ejemplo más reciente, lo que está pasando actualmente en ChatGPT con el despido de uno de sus fundadores y ahora con su cargo en Microsoft, por ejemplo. Entonces, la situación, el contexto del mundo hoy en día es muy cambiante. Lo que hoy día puede funcionar, mañana puede que ya no. La pregunta es, ¿qué tan flexibles pueden ser nuestras organizaciones, nuestra unidad, nuestra área para poder adaptarse a los cambios? ¿Cómo recibimos nosotros esos cambios? A veces decimos, las cosas siempre se han hecho de esta manera y no podemos cambiarlas. Sin embargo, ¿será eso una actitud correcta o nos podrá ayudar a adaptarnos? Por ejemplo, hablamos hace un instante o hace unos minutos de la pandemia. ¿Cuántos negocios tuvieron que adaptarse? Imagínense a una empresa que dijera, no, por más pandemia, tú tienes que seguir viniendo a mi oficina para poder atenderte. De hecho que no. Este contexto hizo que muchas empresas migraran a los servicios a través del call center, llamadas remotas, ¿no? O abrir nuevos canales. Y precisamente, si uno no tiene esa estrategia y una capacidad de respuesta correcta, pues simplemente se va a quedar atrás en la cola del negocio, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los primeros desafíos. ¿Cómo enfrentamos esos cambios repentinos? Otro punto, la incertidumbre del mercado. También el mercado hoy en día, con la explosión de las redes sociales, de que todo se puede hacer viral rápidamente, también es un gran desafío. Los negocios hoy día pueden tener o contar con una gran aceptación por el lado de los clientes, pero ante un mal movimiento o ante una mala implementación, también pueden ser afectados. Nuevamente, ¿cómo respondemos a esos cambios? ¿Cómo respondemos rápidamente a lo que nos digan nuestros usuarios? ¿No? Y también hay una creciente necesidad de innovar. Ahora, muchas veces hablamos de innovación y pensamos que es crear algo completamente nuevo, algo completamente disruptivo, y no necesariamente es ello. La innovación también está apalancada mucho en la mejora continua, en cómo ofrecemos nuevo valor agregado a las cosas. Y como ven, hasta este punto no solamente hemos hablado de temas de software o de productos digitales, sino que como estos desafíos se ven en muchas empresas en el ámbito logístico, servicio al cliente, en las entidades del Estado, cuando brindan su servicio al ciudadano, y todos deberíamos replantearnos cuáles son nuestras acciones que vamos a desarrollar para hacer frente a estos desafíos empresariales. Entonces es como que tuviéramos una gran puerta cerrada, ¿no? Con varios barrotes, y ahora la pregunta es, ¿cómo abrimos? ¿Cómo desbloqueamos esto?
Es allí donde empieza a tener en cuenta a la agilidad. Y la agilidad puede ser como una llave. Ojo, vamos a setear algo muy importante, que va a ser el contexto en el cual nosotros queremos implementar la agilidad, ¿no? Y esa llave de la agilidad nos va a permitir abrir diversos espacios y caminos para poder cumplir con nuestro cliente. Y eso es un punto que también vamos a ir repitiendo constantemente en este webinar, ¿ya? Ojo, la agilidad no es una bala de plata, no es de que hoy día yo implemento la agilidad y ya mi empresa es la top número uno, va a entrar a uno de los mejores lugares para trabajar, no, sino que antes de ver esos resultados hay mucho trabajo por realizar. Y la agilidad nos va a permitir hacer ello, ¿sí? Así que la agilidad consiste en un conjunto de marcos de trabajo, de prácticas, de lecciones aprendidas, de principios y herramientas que nos van a permitir hacer mejor nuestro trabajo, pero va a estar apalancado en algunas premisas. Tiene valores, tiene principios, pero lo más importante es que tiene que entregar un valor hacia el cliente y que el cliente tiene que estar en medio de todo para poder brindarle. Y ojo, también la agilidad está basado en un mindset, en una forma de pensar, en una forma de actuar, en una cultura de hacer las cosas. Es por ello que vamos a ver cómo se va armando este tema de la agilidad y cómo nosotros podemos ser agentes de cambio y también empezar a adoptar la agilidad precisamente para que nuestra empresa logre transformarse, ¿no? Y una palabra clave también que hemos utilizado en el título de este webinar es el liderazgo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se une el liderazgo con la transformación y la agilidad, ¿ok? Así que vamos a continuar. Justamente el siguiente punto es el liderazgo ágil. Cuando hablamos de liderazgo, a veces tenemos el concepto de un jefe. Y en agilidad no existe ese concepto como tal. Cuando nosotros hablamos de un liderazgo, es la capacidad de poder motivar a tu gente. Y no solamente motivarlos para que hagan algo, sino también poder protegerlos, cuidarlos. Eso va más allá de un jefe o de un cargo. Entonces, el líder ágil, por decirlo de algún modo, no es el que es el jefe o el que es el responsable de todo. No es aquel que gana más, no es el que está con el látigo viendo y controlando qué está haciendo la gente. Eso no es un líder, y mucho menos ágil. El liderazgo ágil tiene dos premisas: inspirar a las personas y adaptarse también. Porque hoy en día las personas son el principal motor para que se pueda lograr un desarrollo. Es cierto que hay inteligencia artificial, es cierto que hay tareas que se pueden automatizar, pero finalmente quienes están detrás de ello son personas. Y si nosotros como líderes, como agentes de cambio, no logramos inspirar a las personas a que puedan cambiar su mindset, a que puedan mejorar, a que puedan corregir de repente algunos comportamientos, eso se va a ver reflejado también en la empresa, en el área o en la unidad donde tú quieras empezar a adoptar la agilidad. Ahora, para que tú puedas motivar a esas personas, entonces el cambio tiene que empezar por uno mismo. ¿Qué clase de líder soy? Si tengo personas a mi cargo, ¿cómo los motivo? Estoy haciendo micromanagement, los estoy controlando todos los días, que me den un reporte, que me digan cada cosa que hacen, o les permito que ellos se autoorganicen, les permito que de repente ellos puedan ver algunas formas de hacer las cosas. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta para poder difundir la agilidad en una organización. Si nosotros no hemos cambiado nuestro mindset, pues difícilmente vamos a poder lograr que las personas lo hagan. Entonces, si esa es la premisa, nosotros tenemos que hacer algunas cosas y nosotros tenemos que empezar a desarrollar ciertos comportamientos apalancados de herramientas, apalancados de principios y buenas prácticas que ya han funcionado en otras partes del mundo, que ya han funcionado en muchas empresas. No se trata de reinventar la rueda, no se trata de que Daniel me estás contando de ser motivador, de ser coach. No solamente se va a eso, sino significa de utilizar ya cosas que han funcionado y ponerlas en práctica. Y ojo, nuevamente decimos, la agilidad no es que sea una receta tal cual que uno deba de seguir, porque cada persona, cada equipo, cada contexto va a ser muy diferente. Lo que te puede funcionar en un equipo puede que no funcione en otro, o en una organización haya funcionado algo, puede que en otra organización no. Es allí donde el líder tiene que empezar a ver cómo está conformado su equipo,
cuáles son sus capacidades, cuáles son sus conocimientos, también de dónde vienen, cuáles son sus expectativas. Es conocer a tu gente para poder ver qué es lo mejor, qué herramienta, qué técnica o qué cosas puedes hacer para que ellos en su conjunto, como equipo, puedan empezar a trabajar correctamente y puedan adaptar la agilidad y puedan mejorar constantemente. Entonces, ahí hay bastante trabajo por realizar. ¿Por dónde empezar? Vamos a ir viendo algunos puntitos. Como hemos visto, si nosotros empezamos a liderar el cambio, esto va a repercutir en las personas y para las personas en su trabajo. Y si hacemos un mejor trabajo y constantemente estamos haciendo equipos de alto performance, pues eso también va a transformar a la organización. Puedes empezar con un equipo, con un grupo de 3, 4, 9 personas de repente, y eso poco a poco se puede ir replicando en áreas de la organización. Repetimos, la agilidad no es solamente para equipos de desarrollo de software o de gestión de proyectos. La agilidad puede funcionar en muchas áreas de las empresas y organizaciones o entidades del Estado. E incluso funciona en nuestra vida misma. Por eso que se habla de un mindset, de que nosotros tenemos que empezar para poder, para que sea tan común para nosotros, sea una costumbre o nuestra rutina, que podamos llevarlo incluso al trabajo. Ahora, puede parecer muy ilusorio, puede ser muy de repente, eh, por decirlo así, muy soñador, ¿no? Porque tenemos una cultura latina quizás un poco complicada. Sin embargo, está funcionando en muchas empresas, en muchas entidades. Y es por ello que a nosotros cambiar ese mindset, también vamos a cambiar nuestra cultura empresarial, nuestra cultura de nuestra unidad, ¿no? Entonces, podemos empezar por ahí, por una unidad de negocio, por un pequeño equipo, y luego ir trasladándolo a otras áreas de la empresa. Y eso nos va a permitir escalar. Entonces, no es que de la noche a la mañana el CEO de la empresa diga, o el gerente diga, vamos a empezar a utilizar los marcos de agilidad, vamos a empezar a utilizar esta forma de trabajo, y todos lo hacen. No, no se hace de esa forma, no se logra implementar agilidad de esa forma. Hay que ir poco a poco y luego ir escalando. ¿Ok? Les comentaba que yo trabajaba o trabajo para una entidad que tranquilamente tiene 50 equipos, más de 1000 personas trabajando, y están distribuidos. Pero no se empezó o no se logró esto de la noche a la mañana, sino viene de un trabajo de años. Entonces, así también podemos usarlo. Y no es exclusivo de empresas grandes, no es que se requieran grandes recursos para poder implementar la agilidad, ¿no? En tu empresa, en tu pyme, en tu área de trabajo, también puedes empezar a implementar algunas prácticas y principios de la agilidad. Entonces, la idea, como vemos, es transformar la cultura empresarial, ¿sí? Y a partir de allí nosotros vamos a empezar a notar algunos cambios. ¿Por qué? Hemos hablado de que a las personas tenemos que motivarlas. Y es que la agilidad va a promover el desarrollo de habilidades. Varios principios o marcos de trabajo de la agilidad hablan bastante de las personas y en que tienen que ser especialistas. Especialistas en su lado técnico, ¿no? Por ejemplo. O especialistas también en autogestionarse. Entonces, cuando tú haces y pones en práctica algunos principios, algunas herramientas de la agilidad, vas a hacer que tu equipo de trabajo e individualmente vayan creciendo, porque ya van a subir de nivel en cuanto a la autogestión, por ejemplo. ¿A qué nos referimos con la autogestión o a la autoorganización? La capacidad del equipo por sí mismo de autoorganizarse, de hacerse owners, de hacerse partícipes de las cosas que se van a realizar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos. Ha pasado que en muchas empresas, generalmente las personas no asumen responsabilidades o no quieren asumir responsabilidades y esperan a que un jefe o alguien les diga qué hacer, ¿no? Entonces, a veces tenemos esa cultura, ¿no? ¿No? Yo cumplo con mi trabajo, que me digan qué es lo que tenga que hacer, y lo hago, y listo, ok. Pero eso precisamente hace que a veces nuestro trabajo sea más lento, más pausado, ¿no? Que estemos siempre a la espera de que alguien nos esté diciendo. Y a veces eso pasa, o eso pasa porque venimos así. Muchas veces nos han educado de esa forma. Sin embargo, una capacidad que podemos desarrollar es la autoorganización. Que los participantes digan, oye, yo puedo hacer esto porque yo aprendí esto, me llevo yo esa tarea para realizar y la puedo ir avanzando.
Pues no hay una necesidad de que alguien esté detrás de, porque uno mismo y el equipo mismo se va a empezar a hacer una autoasignación de las actividades. Parece que no funciona, pero en realidad sí lo es. Porque las personas, obviamente, si yo quiero una competencia, un conocimiento, voy a querer ponerlo en práctica. Si tú le das el espacio para poder hacerlo, pues precisamente va a empezar a desarrollar esas habilidades y se va a ser especialista en su aspecto técnico y también en su aspecto cultural. Y este es como un solo ejemplo, la autoorganización, porque podríamos ir por varias capacidades y habilidades donde las personas empiezan a tener mayor potencial y empiezan a formarse un sentido de equipo, de compromiso, de ser parte de algo y ya no ser solamente una persona que asiste a su trabajo por cumplir, porque ya es un parte de todo. Y se valora tanto a las personas que las personas sí pueden llegar a sentir que sin su parte, pues no se podría completar el producto del proyecto que se está asignando. Así es que es muy importante esto, el desarrollo de las personas, y esto es lo que promueve la agilidad precisamente. Si individualmente tenemos personas de estas características, con la agilidad, pues vamos a hacer de que estos equipos que trabajan juntos, bajo una misma mentalidad, bajo una misma cultura, bajo mismos lineamientos, bajo mismas reglas, normas y principios y comportamientos, van a crecer juntos. Es decir, va a ir tras los objetivos que se han planteado para poder lograrlo. La pregunta es, ¿quiero eso en mi equipo? ¿Quiero que mi equipo trabaje mejor, que se sienta más motivado, en lugar de estar pensando solamente en el proceso o en las herramientas pueden cambiar. Yo puedo utilizar un Excel, puedo usar otra herramienta automática, puedo usar de repente un proceso A, puedo modificar el proceso por los cambios que estamos viendo, pero mi equipo, ¿cómo está trabajando? ¿Es capaz de adaptarse? ¿Es capaz de trabajar juntos? ¿O todavía tengo estrellas solitarias que no quieren trabajar en equipo? Entonces, puede funcionar las individualidades, ¿no? Y de hecho, si vemos en el fútbol, pudiera funcionar, pero muchas veces el trabajo en el equipo, y de hecho, en la gran mayoría de casos, el trabajo en equipo es mucho mejor, ¿no? Entonces, recordemos eso, equipos que trabajan juntos, crecen juntos. Nuevamente, pregunta, ¿queremos esos resultados en nuestra unidad, en nuestra área, en nuestra empresa? Si es así, vamos por muy buen camino si empezamos a adoptar la agilidad. Ahora, esto va a hacer que nuestro equipo sea flexible. Es decir, nuevamente, no vamos a tener de repente la barrera tradicional de aquí lo hacemos de este modo, o las barreras burocráticas que muchas veces hay, ¿no? No, aquí lo hacemos así, tienes que adaptarte tú. No, mi organización va a ser flexible porque se va a adaptar al cambio. A lo que si no, hoy día voy por una ruta y de repente hay alguna otra barrera, puedo ir por otra ruta rápidamente y puedo adaptarme. Mi organización va a poder adaptarse a ello. Y eso también va a ser importante porque va a hacer que nuestra organización sea resiliente. Es decir, ante cambios inesperados o situaciones adversas, también va a poder resistir. ¿Qué es lo que ha pasado? Nuevamente repetimos y traemos a colación el caso de la pandemia. Muchas empresas que practicaban la agilidad, que utilizan buenas prácticas, pudieron adaptarse rápidamente. A algunos le costó de repente un mes, 2 meses, 3 meses, y a otras empresas tradicionales les costó de repente 1 año, 2 años poder adaptarse. Entonces, ¿qué es lo que queremos para nuestra organización? ¿No? Entonces, es allí donde está la pregunta y también lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder implementar la agilidad. ¿Cuáles son los resultados y hacia dónde nos estamos viendo? Ahora, todo esto va a empezar a tener una serie de resultados. Es decir, ok, Daniel, me has hablado de cambio de chip, cultura de organización, voy a ser flexible, voy a poder aguantar cambios bruscos, pero no me estás diciendo de repente algo tangible. Y recordemos que todo negocio va a buscar siempre entregar algo, ¿no? Porque todo negocio, obviamente, va a buscar un retorno de inversión, va a tratar de tener mayor cuota en el mercado, ¿no? O si no lo veo como empresa y lo estoy viendo como área, pues mi área tiene indicadores que cumplir, tiene metas que cumplir y hacia ello vamos, ¿no?
Y es allí donde justamente la agilidad puede servir en muchas áreas y en muchos negocios para poder nosotros empezar a desarrollar algo muy importante, que es la capacidad de innovar. Y es allí donde va a tener su impacto real la agilidad. ¿Por qué? Porque al tener personas motivadas, al tener formas de hacer, al permitirle precisamente sus opiniones, permitirle que ellos exploren algunos temas, vas a desarrollar la creatividad e innovación. Y ojo, mencionamos que la innovación no solamente es una idea disruptiva, algo que no existe en el mercado, no, puede ser una mejora continua, puede ser algo que nos pueda servir muchísimo o simplificar incluso procesos para poder tener un mejor servicio o un mejor producto. Y aquí justamente entra a tallar la agilidad porque es una prueba, ¿no? Modelar algo, probar, funciona, vamos por ese camino y si no funciona, adaptarnos nuevamente. ¿Te das cuenta? Entonces va muy relacionado. Y es por ello que ahí vemos en la gráfica justamente lo que se refiere a la innovación, ¿no? No es que a la primera nos va a salir la gran idea. Entonces, si tú, por ejemplo, estás en el lado de desarrollo de software, obviamente tienes un producto que entregar, ¿no? Y precisamente la agilidad te va a permitir entregar valor rápidamente en lugar de hacer una gran planificación de un año o 2 años, ¿sí? Y para hacerlo un poquito más variado, me gustaría que pongan en el chat desde qué rubro o a qué rubro se dedican ustedes, si es solamente desarrollo de software o también de repente están en otra unidad. Pueden poner en el chat ahí, como para hacer una leve pausa. Ahí a las personas que están, por ejemplo, Diego es de industrial, pueden escribir ahí de repente para saber e ir viendo de repente algunos casitos también. ¿Alguien más nos quiere compartir de qué área? En lo que van escribiendo, vamos. Comentaba esto porque no solamente funciona en desarrollo de software. Por ejemplo, en industrial tengo procesos, ¿no? Y sabemos que un proceso tiene que tener una entrada, se procesan bajo ciertas instrucciones y voy a obtener un resultado, ¿no? Y justamente la agilidad me va a permitir, a través de ciertas herramientas y procesos, ver, por ejemplo, enfocarme bastante en métricas. ¿Qué es lo que estoy ingresando? ¿Cuáles son mis cuellos de botella? ¿No? Optimizar mi flujo de trabajo, mi flujo de entrega y finalmente poder reducir precisamente eso, ¿no? Para poder entregar valor más temprano. Otro escenario, por ejemplo. ¿Por qué la innovación? ¿Por qué la creatividad? Todos tenemos WhatsApp o Telegram, ¿no? Dos servicios de mensajería, pero se han dado cuenta que ninguno tiene una versión final. Es decir, no es que alguien dijo, oye, voy a hacer el gran servicio de mensajería, me planifico un año, 2 años y ya está, ¿no? Es decir, las personas que crearon estas aplicaciones no es que dijeron, va a tener emojis, va a tener stickers, va a tener estados, voy a poder compartir etc. cosas. No, el WhatsApp es un producto en constante evolución, no tiene un fin determinado. Y es en esos contextos en los que hay mucha incertidumbre donde funciona la agilidad. Ahora, no solamente con un producto de software, puede ser un producto físico. ¿Por qué? Porque la agilidad habla de empezar a entregar valor temprano. Entonces podemos trabajar con un producto mínimo viable para poder verificar si también es aceptado por el público o no, si va a tener retorno o no. Entonces puedo empezar a testear y no gastar o invertir tanto en un producto terminado y desarrollado completo que de repente no va a tener la pegada que yo esperaba. Entonces, la agilidad me va a permitir ser flexible, poder empezar a probar y ver si funciona o no funciona. Y si funciona, ir agregando nuevas cosas. Y eso es lo que cambia en cuanto a la gestión de proyectos y productos tradicional, que lo que te dice es planifica todo desde inicio a fin, que es muy bueno bajo ciertos contextos y en ciertas industrias. ¿Dónde más se utiliza agilidad? La agilidad hoy por hoy se está utilizando en varios campos, en recursos humanos, por ejemplo, en legal también, ¿no? Quizás en otros países más desarrollados que en el nuestro, pero se está utilizando bastante en servicio al cliente, en logística, en contabilidad. Entonces, funcionan en muchas áreas que nosotros podemos estar trabajando actualmente y podemos empezar a implementar. Quizás no voy a implementar la gran agilidad completa para toda la organización, pero puedo empezar
con algunas tareas. Por ejemplo, un caso, ¿no? Nosotros como organización bancaria tenemos la agilidad en áreas, en casi todas las áreas clave. Pero en las agencias bancarias es más complicado, porque ellos más se dedican a la atención al servicio, ¿no? A la atención al cliente, al usuario final. Sin embargo, también hemos llevado la agilidad a algunas de esas agencias. Y las agencias empiezan a adoptar ciertas prácticas que les van a salir, como por ejemplo una de poder autoevaluarse, de hacer una retrospectiva y ver cómo le ha ido la semana, qué metas tienen, si las están logrando o no. Y otra práctica es la que diariamente ir evaluando si están logrando los objetivos o no. Y son dos de las prácticas que dice un marco de trabajo, uno de los tantos marcos de trabajo que tiene la agilidad y que lo están implementando. Entonces, no es necesario hacerlo todo desde un gran inicio, sino empezar por pequeñas cosas y empezar a ver qué funciona y qué no funciona, ¿no? Entonces, como vemos, nos va a dar luz para poder tener mejores productos, innovar, probar, ver, recibir el feedback de los usuarios también rápidamente y poder seguir mejorando y teniendo un producto y o servicio mejor. ¿Okay? Y vamos a retornar a un punto, que todo esto tiene que estar apalancado en la figura del cliente, un cliente céntrico. Es decir, al medio de todas mis acciones, decisiones, tiene que estar el cliente, porque finalmente es a él a quien le voy a dar un servicio o un producto. Y cuando hablamos de cliente no nos referimos únicamente a la persona que va a comprar un producto a mi negocio. Puedo yo tener un cliente interno. De repente yo soy un área de legal y le estoy dando de repente ciertos productos y o servicios a otra área. O yo soy contabilidad y al final le entrego también algo. Entonces, a otras áreas, a otros departamentos como recursos humanos, por ejemplo. Entonces, entre ellos también podemos hablar de clientes, ¿no? Clientes internos y los clientes externos van a ser los clientes, pues, que finalmente sí se quieren comprar algo a nuestro negocio, ¿no? Entonces, la figura del cliente tiene que estar allí, tiene que estar siempre al medio, tiene que ser, nuestras acciones tienen que estar enfocadas hacia él, ¿no? Y obviamente, si yo quiero satisfacer o buscar la necesidad de mi cliente, pues entonces es ahí donde yo tengo que pensar qué puedo hacer, cómo le puedo mostrar rápidamente que estoy avanzando en lo que él quiere, ¿no? Cómo puedo, si ya tiene un producto y un servicio, cómo lo puedo mejorar, cómo lo puedo atender mejor, ¿ok? Y esto nos va a dar también a tener en cuenta, nos lleva a tener en cuenta que siempre hay un producto, algo. Y no necesariamente tiene que ser un producto físico o tangible, puede ser un servicio, ¿ok? Puede ser un híbrido entre ambos también. Y algo que promueve la agilidad es la entrega continua. Hablábamos hace un instante de WhatsApp, es uno de los ejemplos de los tantos que hay de entrega continua. Cada cierto tiempo tú estás actualizando la aplicación y te están entregando constantemente una funcionalidad nueva o ciertos aspectos de seguridad de repente. Entonces siempre hay algo, no hay un producto terminado, ¿no? Entonces uno tiene que tener en cuenta justamente la entrega continua del producto y el valor. ¿Ok? Esto va a tener como resultado tener resultados tangibles. Vas a poder incrementar, va a ser la productividad de tu equipo y esto se va a ver reflejado también en la entrega final del valor, ¿no? Vas a incluso incrementar, ¿no? Tanto el performance de tu equipo como también en la entrega de un producto. Y si un producto sale más rápido al mercado, pues obviamente también es un ingreso para la empresa, ¿correcto? O incluso si es un cliente interno, pues también, ¿no? Puedes ahorrar costos incluso. Entonces, la agilidad, como ves, es un conjunto de prácticas y herramientas que te van a permitir precisamente empezar a tener mejores resultados. Ojo, no es hacer las cosas más rápido. A veces se tiene el concepto erróneo de que la agilidad es hacer las cosas más rápido. Sin embargo, no lo es. Significa entregar valor a tu cliente de forma temprana, ¿no? Para que puedas tener mejores resultados. ¿Ok? Y ya, justamente para ir revisando unos últimos puntos, esto al final te va a dar una visión a largo plazo. Como ya tienes un mejor panorama de todo lo que está pasando y todo lo que está involucrado,
en el desarrollo de tu producto, en la innovación, en tu equipo, ya no solamente tienes una visión de, ok, quiero hacer esto, no, sino ya tienes una visión más macro, interna y externa de lo que está pasando, y también vas a tener una visión a largo plazo. Por eso también aquí derribamos otro mito. No es que la agilidad sea desorden, no es que la agilidad sea cortoplacista, al contrario, la visión tiene que ser a largo plazo, pero para ese largo plazo yo tengo que empezar a hacer pequeñas cosas, ¿no? En lugar de hacer la gran casa de golpe, empiezo a hacer las bases, las paredes, la primera planta final, y luego voy a la segunda, la tercera, etc. Entonces, es otra forma de ver las cosas, pero siempre teniendo una visión a largo plazo. Y finalmente, la agilidad está basada, dijimos, en herramientas, en frameworks, y justamente cuando tú veas este tema de agilidad, vas a ver términos como Scrum, Kanban, Epic, Slicing, Facilitators, Sprints, entre otros muchos. Y todos esos tienen que ver con marcos de trabajo que nos van a permitir eh, poder empezar a implementar la agilidad. Por ejemplo, justamente dos de los grandes frameworks que se ven en este curso de especialidad de Elitec es Scrum y Kanban. Y tiene muchos más. Tienes Management 3.0, tienes OKRs, vas a poder ver métricas también, vas a ver el trabajo del equipo, y en el caso de Scrum vas a ver los sprint, los eventos de Scrum precisamente, y cómo está conformado un equipo desde la parte práctica. Es decir, no vas a ver solamente la teoría, no solamente vas a tener un temario, sino que lo vas a realizar en la práctica, que es la mejor forma de aprenderlo. ¿Ok? Así que justamente ya para ir terminando, todo lo que hemos visto resume los 4 valores del manifiesto ágil o de la agilidad que hoy en día se promueve. Primero, individuos sobre procesos y herramientas. ¿Qué quiere decir eso, Daniel? Que la agilidad le da mayor realce a las relaciones e interacciones entre las personas, entre el equipo de trabajo, quienes llevan a cabo el desarrollo de un producto, más que sobre procesos y herramientas. Ojo, no es que no importen los procesos, no es que no importen las herramientas, sí, pero tiene mayor valor las interacciones. El segundo punto que hemos estado conversando el día de hoy es que tenemos que tener un software, un producto o un servicio funcionando. Es lo que más valor le da al cliente que tener una documentación extensiva que casi nadie lee. Tercer valor del manifiesto que hemos revisado así mientras hemos estado conversando es la colaboración con el cliente céntrico, más que una negociación que ya esté pactada, ¿no? Es importante poder siempre dialogar con el cliente, qué necesitas, en qué te ayudo, cómo puedo hacer esto, cómo podemos resolver estos puntos, para poder ser flexibles, adaptarnos a sus necesidades y requerimientos, y también nuestro rol de agilistas es poder ser guía, poder guiarlos para que ellos puedan saber qué es lo que necesitan realmente. Y punto número 4, que también hemos estado hablando, es la respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Es bueno planificar. De hecho, lo tenemos que hacer todos. Sin embargo, si surgen imprevistos, si surgen cambios en el contexto, en el mundo en el cual estamos viviendo, o en el negocio, o en el área, en la empresa que estamos, podemos adaptarnos rápidamente para poder seguir operando, para poder seguir brindando valor al cliente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que el día de hoy quería compartirles con ustedes. Todas estas cosas y muchas más se ven dentro de este curso de especialización que Elitec ha preparado para ustedes desde la parte práctica en el rol de agilistas. Si tienen alguna pregunta o duda, pueden dejarlas en el chat para contestarlo. Damos un espacio de repente de un minuto por si tienen alguna consulta o duda. O pueden también de repente activar su micro. Igual allí han dejado un enlace si ustedes quieren beneficiarse de un descuento exclusivo para asistir a este webinar. Ahí está el enlace al cual